Este vídeo forma parte de un curso completo de economía, por lo tanto vamos a situarnos donde estamos dentro del programa. El módulo 1 representaba una visión general del panorama de la economía y entramos ya en el módulo 2 viendo cómo se hace la medición resumida de esa economía a través del sistema de cuentas nacionales. Era el vídeo anterior. Ahí veíamos el producto, el PIB, el cuadro macroeconómico, cómo se interpreta, qué estructura tiene y los problemas derivados de su utilización. Y en este vídeo 6 vamos a ver la función de consumo como algo relevante dentro de la economía en su conjunto. Finalmente, el módulo 2 terminará con la distribución de la renta en el siguiente vídeo número 7, aspecto no contemplado, como sabemos, en el PIB. Aquí tenemos un cuadro macroeconómico que hemos visto en otros vídeos. Simplemente se trata de constatar el peso relativo que tiene el consumo dentro del PIB. Es un caso de España hace varios años y vemos cómo representa 3/4 partes de todo el PIB. Desde un punto de vista más general, viendo el mundo, también podemos constatar cómo el consumo representa 3/4 partes de toda la economía. Aquí podríamos hacer la famosa pregunta de ¿dónde prefiere usted vivir? ¿En un país que tenga un alto consumo relativo o el que tenga menos consumo? En principio cabe pensar que es preferible vivir en un país con un alto consumo. Pero veamos unos ejemplos. Alemania, Estados Unidos, pero fijaros aquí Burundi, por ejemplo, tiene nada menos que el 98%, prácticamente toda la economía es consumo. Y Zimbabue es mucho más que todo el PIB. ¿Qué significa esto? Que quizá no es tan bueno vivir en un país donde todo va a consumo, porque simplemente se cubren las necesidades de consumo básicas y no queda nada para producir o para aumentar la capacidad productiva, la inversión y poder en sucesivos periodos disponer de más bienes. Esto es algo evidente. Por tanto, cualquier tipo de teoría y de modelo explicativo del funcionamiento de la economía a través de la renta y sus fluctuaciones debe partir del análisis de la función de consumo. Esto hace que las diversas teorías sobre el consumo y en consecuencia sobre su complementario, que es el ahorro, se hayan constituido desde hace tiempo en el eje mismo del análisis de la economía. ¿Cómo funciona y de qué depende el consumo? Repasemos sucintamente algunas de las teorías que tratan de precisar esta importante cuestión. Keynes, para el corto plazo, en su formulación más simple, postula que el consumo de un periodo depende de la renta de ese periodo, pero a través de esta ecuación, que como se ve es la ecuación de una recta. Aquí el consumo depende de la renta, pero hay una parte, que es el término A, que es un consumo autónomo independiente de la renta. Eso quiere decir que en cualquier economía, aunque no se produzca nada, siempre habrá un consumo inevitable para sostener a la población y si no se producen bienes de consumo, pues recibirán del exterior, pero siempre habrá una parte independiente. Y el resto sí depende de la renta, pero a través del parámetro B, que sería la propensión marginal al consumo, para la que Keynes postula que es positiva y menor que 1. Es decir, el consumo de un periodo aumenta con la renta, pero menos que proporcionalmente con el aumento de la renta. Esta es una formulación muy simplificada y de corto plazo. Introduciendo más largo plazo, se pueden mejorar los retardos temporales más realistas, considerando que el consumo depende de la renta, pero no de la renta del periodo, sino de la renta del periodo anterior. Bueno, es una mejora. Sin embargo, ya a partir de los años 50, las diversas teorías conectan el consumo con todo el horizonte temporal de la vida del agente económico, relacionándolo así con los periodos futuros. Y así tenemos a Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, que establece la llamada hipótesis de la renta permanente, según la cual la renta del individuo tiene un componente transitorio y un componente permanente. Por lo que el consumo dependerá no tanto de la renta que se considere que va a ser transitoria, que ésta se destinará íntegramente al ahorro, sino que la que se considera que va a ser su renta permanente. Más adelante, James Dusenberry en los años 50 divulgó su hipótesis de la renta relativa, a partir del llamado efecto demostración, también llamado efecto emulación
o efecto imitación. Según esta teoría, el nivel del consumo de un sujeto no depende solo de la cuantía absoluta de su renta, sino más bien de la relación entre el ingreso propio y el de las personas con las que se relaciona y que tienen rentas más altas. Naturalmente, esta broma de la fotografía no es del señor James Duchambry. También podemos considerar la teoría de Franco Modigliani, con la colaboración de Aldo, que instaura la teoría del ciclo vital, en la que se señala que el consumo depende más bien de la renta de todo el ciclo vital del individuo y no solo de su renta en un periodo determinado, puesto que el consumidor ajusta su ahorro de forma que contempla todo el periodo esperable de vida, teniendo en cuenta los periodos en los que sus ingresos pueden estar debajo de sus gastos, como es el caso de las personas mayores o en situación de infortunio momentáneo como desempleo u otros. Esta teoría la vamos a explicar un poquito más adelante e incluso tenemos dos partes de un vídeo que entran con más detalle en esta teoría. Es importante porque hoy día la mayor parte de las hipótesis del mundo financiero parten de la teoría del ciclo vital. Piénsese en las hipotecas a 50 años o a 30 años, piénsese en los planes de pensiones privados, piénsese en los sistemas de seguridad social que tienen en cuenta ciclos largos de vida ajustados conforme a cálculos actuariales. Podemos también considerar los modelos multigeneracionales dinásticos o altruistas, puesto que veremos que Modigliani no enfatiza en el periodo post-mortem, sino que suele considerar, aunque esto lo corrigió al final de su vida, suele considerar que no se dejan herencias. Los modelos, por lo tanto, multigeneracionales, dinásticos o altruistas, están incluyendo transferencias entre generaciones, haya o no herencias. Pero hay que recordar que estas transferencias tienen a veces una doble dirección, no solo de padres a hijos, sino que pueden ser también de hijos a padres en forma de regalos, cuidados especiales, etc. Y revisten dos modalidades. Primero, herencias, que es el caso más tenido en cuenta, y aquí cabría distinguir distintos tipos de herencias, como las herencias accidentales, involuntarias, se producen por exceso de acumulación de riqueza en la vida activa, pues debido simplemente al exceso de optimismo sobre el momento de la muerte y a la aversión al riesgo para prever riesgos futuros. Pueden ser también herencias altruistas. En ellas la función de utilidad de los padres debe incorporar la función de utilidad de los herederos, descontada naturalmente una tasa apropiada. O pueden ser herencias con fines de intercambio. Por ejemplo, intercambio puro. Es decir, la herencia se usa como una parte de un intercambio de bienes y servicios entre quien acumula la herencia y sus herederos. Estos se ocupan de los gastos de los padres durante la jubilación a cambio de la herencia, como en algunos contratos de seguros. Esta era la forma típica de la familia tradicional. Pero también hay otro intercambio posible que sería más estratégico. Son aquellos modelos que se basan en la amenaza de desheredar a un hijo a favor de otros y que actúa de estímulo para que cada hijo cuide a los padres. Bueno, esto sería modelizable económicamente bajo la teoría de juegos. Pero además de las herencias, hay en segundo lugar las donaciones intervivos. En este modelo, las donaciones intervivos, típicas de los modelos altruistas, pueden tener más peso que las propias herencias. Hay datos que incluso evidencian que las donaciones intervivos suponen la gran mayoría de todas las transferencias intergeneracionales en el caso de los Estados Unidos. Volviendo a la teoría del ciclo vital de Modigliani, que vale la pena detenernos un poco en ella, nos encontramos de una forma muy simplificada con un gráfico que nos la podría explicar más intuitivamente. Aunque este no es un gráfico que estableciera Modigliani, es una divulgación de manuales de economía como el de Mochón y otros. Aquí tendríamos los periodos de vida activa en el tiempo, en el eje del tiempo, y aquí tendríamos la renta, el consumo, etcétera, medido en unidades monetarias. La renta de un individuo, no desde el nacimiento, sino desde el momento de la vida activa, podría tener aproximadamente una trayectoria parecida a esta. El consumo óptimo quiere decir que toda la renta se consuma,
de tal forma que al fallecer no se dejen herencias, esto sería el plan óptimo de consumo, implica que al principio la renta es más baja que el propio consumo, aquí hay que endeudarse, después ya hay un periodo de vida dentro de la vida activa donde la renta es superior al consumo y hay posibilidad de ahorrar, y finalmente se da la situación contraria. En el momento de la jubilación desciende la renta que se tenía habitualmente y aquí en este supuesto no se dejan herencias. Naturalmente, los periodos en rojo significan desahorro. En el inicial se pide prestado porque la renta, cuando uno es becario, etcétera, todavía no llega a cubrir el consumo del individuo. Después hay un periodo neto de ahorro dentro de la vida activa del sujeto y finalmente hay un desahorro. Bueno, insisto en que esto no es lo que estableció, esto es una simplificación simplemente de carácter didáctico. Este gráfico, sin embargo, sí que podría significar la versión simplificada según Modigliani. Los ejes son los mismos, aquí tendríamos todo el inicio de la vida activa y toda la vida activa y la jubilación, con los años de retiro y la muerte. Tendríamos aquí unas cantidades de consumo y una renta que permite, que excede al consumo y que permite el ahorro. Estos son rentas. Si lo traducimos a riqueza, a stocks, nos encontraríamos con que este ahorro diferencial frente al consumo, diferencial de la renta, va suponiendo un incremento de la riqueza, del stock de riqueza del individuo, hasta un punto en el que se desahorra. Aquí se ahorra y aquí en este periodo se va desahorrando con los años de retiro. Naturalmente, esto puede incorporar, este esquema se puede incorporar cualquier tipo de riqueza heredada, de sistemas de seguridad social, de tipos de interés a lo largo del periodo, capitalizando las rentas. Se puede incluir incluso los casos de riqueza a transmitir, etc. Esto es lo que Modigliani llamó la versión simplificada. En nuestra modalidad de pausa y play, lo dejamos aquí también, y este sería un ejemplo del caso de Alemania que hace la ONU, bueno, unos ejemplos numéricos respecto a la economía alemana, teniendo en cuenta el ciclo vital económico de ese momento, con datos per cápita. Mayor detalle podemos apreciar en nuestros vídeos, que son dos partes, donde se establece mayor detalle de la teoría del ciclo vital de Modigliani en la actualidad y aspectos relacionados con las teorías del consumo.